Tu hijo me dio las llaves. Si no te gusta, llama a la policía. Mi nuera Esther se rió en mi cara, con esa risa aguda que me retorció el estómago. Estábamos parados en la entrada de mi apartamento de la playa, mi apartamento, el que compré con 30 años de trabajo honesto. Víctor, el corredor de bienes raíces que me acompañaba, miraba la escena sin poder creer lo que estaba pasando. Habíamos llegado para preparar el lugar y ponerlo en alquiler. En cambio, encontramos a Esther, a sus padres Armando y Raquel, y a sus dos hermanos Adrián y Miriam viviendo allí como si fueran los dueños. Había ropa tendida en mi terraza, platos sucios en mi cocina, maletas abiertas en mi habitación. Y ella, parada frente a mí con los brazos cruzados, desafiándome. Roberto me autorizó. Este lugar estaba vacío, desperdiciado. Nosotros lo necesitábamos más que tú. Sus palabras me golpearon en el pecho. Sentí que las piernas me temblaban. Saqué mi celular del bolso con manos temblorosas y marqué un número. Esther soltó otra carcajada. ¿En serio vas a llamar a la policía? Dale. Hazlo. Vas a quedar como la suegra amargada que le niega un techo a su propia familia. Pero cuando escuchó la voz que contestó del otro lado, su rostro cambió. Se puso blanca. Completamente blanca. Y por primera vez desde que la conocí, se quedó callada. Pero déjenme explicarles cómo llegué hasta ese momento. Porque esta historia no comenzó ese día en la playa. Comenzó mucho antes, cuando todavía creía que la familia era sagrada, que el amor de madre era suficiente, y que las buenas intenciones siempre ganaban. ¡Qué equivocada estaba! Me llamo Lilia. Tengo 70 años y he trabajado toda mi vida. Fui contadora durante 32 años en una firma de la ciudad. No era un trabajo de lujo, pero era digno. Cada mañana me levantaba a las 6, me preparaba un café, revisaba mis papeles y salía a la calle con la frente en alto. Aprendí desde muy joven que el dinero se gana con esfuerzo, que cada dólar tiene valor, y que nadie te regala nada en esta vida. Mi esposo pensaba igual. Juntos construimos todo lo que teníamos, una casa modesta pero cómoda, ahorros para la vejez, y ese apartamento en la playa que compramos hace 15 años cuando todavía soñábamos con retirarnos frente al mar. Era un lugar pequeño, sencillo, de 2 habitaciones y una terraza desde donde se veía el océano extenderse hasta el infinito. Lo compramos con sacrificio, pagando cuotas mensuales durante años, renunciando a vacaciones caras y restaurantes elegantes. Cada ladrillo de ese lugar representaba una hora extra en la oficina, un fin de semana trabajando mientras otros descansaban, una cena simple en casa en lugar de salir. Pero valió la pena. Cuando finalmente terminamos de pagarlo, mi esposo y yo brindamos con vino barato en vasos de plástico sentados en la terraza, viendo el atardecer. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Después pasábamos allí los veranos completos. Yo cocinaba pescado fresco que comprábamos en el mercado del pueblo, él leía novelas policiales en la hamaca que colgamos entre 2 columnas, y por las noches caminábamos descalzos por la arena. No necesitábamos mucho para ser felices. Solo estar juntos, escuchando el sonido de las olas, sintiendo la brisa salada en la cara. Esos fueron años buenos. Años que ahora parecen pertenecer a otra vida. Cuando mi esposo murió hace 3 años, algo dentro de mí también murió. No sé cómo explicarlo. Es como si el mundo perdiera color. Todo se volvió gris, plano, sin sentido. Durante meses apenas pude levantarme de la cama. Roberto, mi hijo, venía a verme seguido al principio. Me traía comida, se aseguraba de que tomara mis medicamentos, limpiaba la casa. Era un buen hijo. O eso creía yo. El apartamento de la playa quedó abandonado. No tuve fuerzas para volver. Cada rincón de ese lugar me recordaba a él. La silla donde se sentaba con su libro, la taza que usaba para el café de las mañanas, la almohada que todavía guardaba su olor. Era demasiado doloroso. Así que cerré la puerta con llave y no volví. Durante 3 años, ese apartamento estuvo vacío, esperando. Las cortinas cerradas, los muebles cubiertos con sábanas viejas, el silencio acumulándose en cada habitación como polvo. Pero hace 6 meses, algo cambió. Me di cuenta de que no podía seguir así. Mi pensión apenas me alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Los medicamentos estaban cada vez más caros, la comida también, y los ahorros que había guardado con tanto cuidado se estaban acabando más rápido de lo que pensaba.
Una noche, sentada en mi cocina con las cuentas del mes extendidas sobre la mesa, hice números. Si seguía así, en menos de 2 años no tendría nada. ¿Y entonces qué? ¿Convertirme en una carga para mi hijo? ¿Pedirle dinero como una limosnera? No, eso jamás. Fue cuando pensé en el apartamento. Estaba allí, vacío, desperdiciado, mientras yo me ahogaba en deudas. Si lo ponía en alquiler, podría generar al menos $1,200 mensuales. Eso sería suficiente para vivir con dignidad, para no tener que extender la mano, para mantener mi independencia. La decisión fue dolorosa. Sentía que estaba traicionando los recuerdos de mi esposo, que estaba convirtiendo nuestro refugio en una transacción comercial. Pero también sabía que él habría querido que yo estuviera bien, que no pasara necesidades por aferrarme a fantasmas del pasado. Contacté a Víctor, un corredor de bienes raíces que me recomendó una vecina. Era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa amable y modales profesionales. Vino a mi casa, revisó los papeles del apartamento, me explicó el proceso. Señora Lilia, con la ubicación que tiene, cerca del malecón, puedo conseguirle buenos inquilinos. Familias de temporada, parejas jubiladas. Le recomiendo que vayamos primero a revisar el estado de la propiedad, hacer una limpieza profunda, algunas reparaciones menores si es necesario, y luego lo ponemos en el mercado. Asentí. Tenía sentido. Fijamos una fecha para ir juntos, un martes por la mañana. Él pasaría por mí a las 9. Le comenté mis planes a Roberto una semana antes. Fue durante una de sus visitas. Estaba sentado en mi sala, revisando su celular mientras yo preparaba café. Hijo, decidí alquilar el apartamento de la playa. Levantó la vista. Por un segundo vi algo en sus ojos, algo que no supe interpretar. ¿Sorpresa? ¿Incomodidad? Pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Me parece bien, mamá. Tú sabes lo que haces. Su respuesta fue seca, apresurada. Se fue poco después, diciendo que tenía una cirugía temprano al día siguiente. No le di más importancia. Roberto siempre había sido un hombre ocupado. Era médico, cirujano, trabajaba largas horas en el hospital. Estaba orgullosa de él. Lo que no sabía era que en ese momento, mientras yo le contaba mis planes con inocencia, él ya sabía lo que había hecho. Ya sabía que había entregado las llaves de mi propiedad a su esposa. Ya sabía que Esther y toda su familia estaban instalados allí como parásitos. Y no me dijo nada. Absolutamente nada. El martes llegó. Me levanté temprano, me vestí con ropa cómoda, metí en mi bolso los documentos del apartamento y esperé a Víctor. Llegó puntual. Subí a su auto y durante el viaje de 2 horas hasta la costa, hablamos de cosas triviales. El clima, los precios del mercado inmobiliario, sus hijos. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje, sintiendo una mezcla extraña de nostalgia y esperanza. Iba a ser difícil ver ese lugar de nuevo, pero también era un paso necesario. Un paso hacia adelante. Cuando llegamos, todo parecía normal desde afuera. El edificio estaba igual, las palmeras en la entrada se movían con la brisa. Subimos las escaleras hasta el 3er piso. Saqué las llaves de mi bolso. Pero antes de que pudiera meterlas en la cerradura, la puerta se abrió desde adentro. Y allí estaba ella. Esther, mi nuera. Con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo peor, arrogancia. Lilia. ¡Qué sorpresa! Su voz era dulce, pero sus ojos no. Detrás de ella vi movimiento. Personas. Voces. El olor a comida cocinándose. Y entonces entendí. Entramos y lo que vi me dejó sin aire. Mi apartamento, mi refugio, el lugar que había comprado con sacrificio y cuidado durante años, estaba irreconocible. La sala que siempre mantuve impecable ahora tenía ropa tirada por todos lados. Había bolsas de comida rápida sobre la mesa de centro, latas de cerveza vacías apiladas en el suelo, manchas en el sofá color crema que había elegido con tanto cariño. Las cortinas que solían ser blancas ahora estaban grises de mugre. En la terraza, donde mi esposo y yo veíamos atardeceres, había ropa interior colgada en cuerdas improvisadas. Toallas húmedas sobre las sillas de plástico. El olor a humedad y comida rancia me golpeó como una bofetada. Y no estaba sola Esther. En el sofá, con los pies sobre mi mesa de centro,
estaba su padre Armando. Un hombre de unos 60 años, barriga prominente, con una camiseta manchada y una lata de cerveza en la mano. Me miró con indiferencia, como si yo fuera la intrusa. ¿Quién es?, le preguntó a Esther sin siquiera dirigirse a mí. Es la dueña del apartamento, papá. La mamá de Roberto. Armando soltó un gruñido y volvió su atención al televisor. Mi televisor. El que había dejado allí porque no cabía en mi casa de la ciudad. En la cocina estaba Raquel, la madre de Esther, una mujer flaca con el cabello teñido de un color rojizo artificial, fumando un cigarrillo junto a la ventana abierta. La ceniza caía directamente sobre mi piso. Ni siquiera usaba un cenicero. Cuando me vio, levantó la barbilla en un gesto que pretendía ser un saludo, pero que se sintió como un desafío. De una de las habitaciones salió Adrián, el hermano menor de Esther, un muchacho de unos 25 años con audífonos puestos, sin camisa, con el torso lleno de tatuajes baratos. Pasó junto a mí sin decir nada, abrió el refrigerador, sacó un jugo y se lo tomó directamente del envase. Después lo dejó vacío sobre la encimera y volvió a su cuarto cerrando la puerta con un golpe. Sentí que el mundo se inclinaba. Víctor, el corredor, estaba a mi lado, igual de paralizado que yo. Señora Lilia, yo no sabía. Esto es. No terminó la frase. No hacía falta. La humillación era tan grande que las palabras sobraban. Esther, logré decir, y mi voz salió más débil de lo que hubiera querido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están en mi apartamento? Ella se cruzó de brazos, inclinó la cabeza con esa sonrisa que ya me estaba enfermando, y respondió con una tranquilidad escalofriante. Roberto me dio las llaves hace 3 meses. Necesitábamos un lugar. Mis padres perdieron su casa, mis hermanos no tenían dónde quedarse. Tú no estabas usando este apartamento. Estaba vacío, Lilia, abandonado. Así que decidimos darle uso. ¿Decidieron?, repetí, sintiendo que la furia empezaba a hervir dentro de mí. Este es mi apartamento, Esther. Yo no autoricé nada de esto. Roberto no tiene derecho a... Roberto es tu hijo, me interrumpió con voz cortante. Y yo soy su esposa. Somos familia, o ya se te olvidó. La familia se ayuda. Pero claro, tú siempre has sido tan egoísta, tan aferrada a tus cosas. Ni siquiera venías aquí. ¿Qué diferencia hace que estemos nosotros? La sangre me subió a la cabeza. Víctor puso una mano en mi brazo, tratando de calmarme, pero yo ya estaba temblando de rabia. ¿Egoísta? Trabajé 30 años para comprar este lugar. Pagué cada cuota con mi sueldo. Este apartamento representa mi seguridad, mi futuro. No tienen ningún derecho. Tienes razón, dijo Esther, y su sonrisa se hizo más grande, más cruel. No tenemos derecho. Pero aquí estamos. Y si no te gusta, pues llama a la policía. Se rió. Una risa aguda, burlona, que resonó en las paredes de mi propio apartamento. Armando se rió también desde el sofá, sin quitar los ojos del televisor. Raquel exhaló el humo de su cigarrillo con aire aburrido. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue la rabia. Fue algo peor. Fue el entendimiento de que estas personas, esta familia que mi hijo había traído a mi vida, me veían como a una vieja estúpida, como a alguien a quien podían pisotear sin consecuencias. Me veían débil, prescindible. Y lo peor de todo es que mi propio hijo había sido cómplice de esto. Saqué mi celular del bolso. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Esther soltó otra carcajada. ¿En serio vas a llamar a la policía? Dale. Hazlo. Vas a quedar como la suegra amargada que le niega un techo a su propia familia. ¿Te imaginas cómo se va a ver eso? Roberto va a tener que elegir entre su madre cruel y su esposa. ¿Y sabes qué? Él ya eligió cuando me dio esas llaves. Pero yo no marqué el número de la policía. Marqué otro número. Uno que había guardado en mi celular 3 semanas atrás, después de una conversación que tuve con mi vecina Marta. Ella había pasado por algo similar con su hija y su yerno, y me había dado un consejo que en ese momento me pareció exagerado. Lilia, si vas a alquilar ese apartamento, protégete legalmente primero. Yo conozco a un abogado excelente, especializado en derecho de familia y propiedades. Consúltalo antes de hacer cualquier cosa. Uno nunca sabe.
Le había hecho caso casi por cortesía, sin pensar realmente que lo necesitaría. Qué equivocada estaba. El teléfono sonó 2 veces. Después, una voz masculina, seria y profesional, contestó. Licenciado Martín Ochoa. Buenos días. Activé el altavoz. El silencio en el apartamento fue inmediato. Esther dejó de sonreír. Su rostro cambió. Licenciado, soy Lilia Vargas. Estamos en el apartamento del que hablamos. La situación que temía se confirmó. Hay personas viviendo aquí sin mi autorización. Entendido, señora Vargas. ¿Están presentes en este momento? Sí. Mi nuera, sus padres y sus hermanos. Perfecto. ¿Tiene testigos? Sí. El corredor de bienes raíces que contraté está conmigo. La voz del licenciado Martín se volvió más firme, más oficial. Señora Vargas, como discutimos en nuestra consulta, usted es la única propietaria registrada de esa propiedad. Cualquier persona que esté ocupando el inmueble sin su consentimiento escrito y notariado está cometiendo el delito de usurpación. Ya tengo preparada la documentación necesaria. En este momento estoy enviando una orden de desalojo inmediato al Departamento de Policía local. Deberían llegar en menos de 30 minutos. El color desapareció del rostro de Esther. Se puso blanca. Completamente blanca. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Armando se levantó del sofá, con expresión de pánico. Raquel dejó caer el cigarrillo al suelo. Además, continuó el licenciado Martín con esa calma devastadora que solo tienen los abogados experimentados, he enviado una notificación legal a su hijo Roberto, informándole que está siendo incluido como cómplice en un caso de invasión de propiedad privada. Él entregó las llaves de una propiedad que no le pertenece sin autorización de la dueña. Eso tiene consecuencias legales graves. Puede enfrentar cargos civiles y posiblemente penales. Todos los gastos generados por este proceso, incluyendo honorarios legales, limpieza, reparaciones y compensación por uso indebido, serán cobrados directamente a él. Esther finalmente encontró su voz. Espera, espera, espera. No entiendes. Roberto me dijo que... Lo que su esposo le haya dicho es irrelevante, la interrumpió el licenciado. Él no es propietario. No puede autorizar nada. Y ustedes no tienen ningún contrato, ningún documento, ningún derecho legal de estar ahí. Señora Vargas, le recomiendo que salga del apartamento ahora mismo junto con su testigo y espere afuera a que llegue la policía. No toque nada, no mueva nada. Todo debe quedar documentado exactamente como está para el reporte oficial. Colgué el teléfono. El silencio en el apartamento era tan denso que podía sentirlo en la piel. Miré a Esther directamente a los ojos. Ya no temblaba. Ya no sentía miedo ni humillación. Sentía algo frío, algo duro, algo que había estado dormido dentro de mí durante demasiado tiempo. Tienen 30 minutos para empacar lo suyo, dije con voz calmada. Después de eso, la policía lo sacará. Y créeme, Esther, no va a ser bonito. Esther dio un paso hacia atrás, como si mis palabras la hubieran empujado físicamente. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Por primera vez desde que la conocí, la vi sin esa máscara de seguridad arrogante. Y lo que había debajo era patético. Miedo puro. Lilia, espera, podemos hablar de esto. No tiene que llegar a tanto. Yo no sabía qué. ¿Qué no sabías qué? La interrumpí, y mi voz sonó más dura de lo que esperaba, como si perteneciera a otra persona, a una versión de mí que había mantenido encerrada demasiado tiempo. ¿Qué no sabías que era ilegal meterte en una propiedad ajena? ¿Qué no sabías que esto se llama usurpación? ¿O qué no sabías que yo no era tan estúpida como pensabas? Armando se levantó del sofá con movimientos torpes, todavía con la lata de cerveza en la mano. Oye, tranquila vieja. No es para tanto. Somos familia. Roberto nos dijo que no había problema, que tú ni siquiera venías por acá. ¿Qué esperabas que hiciéramos? Vivir en la calle. Su tono era defensivo, pero había algo más, algo desesperado en sus ojos. Este hombre estaba acostumbrado a vivir de los demás, a justificar su parasitismo con excusas baratas. Y ahora se enfrentaba a alguien que no iba a ceder. Lo que ustedes hagan con sus vidas no es mi problema, respondí sin apartar la mirada. Pero esto, señalé alrededor,
abarcando todo el apartamento destruido. Esto sí es mi problema. Este es mi patrimonio, mi trabajo, mi futuro. Y ustedes entraron aquí como ladrones. No somos ladrones, gritó Raquel desde la cocina, apagando su cigarrillo contra el borde de mi fregadero. Me estremecí viendo la quemadura negra que dejó en la porcelana. Tu hijo nos invitó. Él nos dijo que podíamos quedarnos el tiempo que necesitáramos. Si alguien tiene la culpa aquí es él, no nosotros. Sentí una punzada en el pecho. Tenía razón en algo. Roberto era culpable. Mi hijo, el hombre que crié con valores y principios, me había traicionado de la forma más cobarde posible. No robándome directamente, sino permitiendo que otros lo hicieran. Entregando las llaves de mi propiedad como si fueran suyas. Mintiendo por omisión. Pero ese dolor tendría que esperar. Ahora necesitaba ser fuerte. Roberto responderá por lo que hizo, dije, y cada palabra me costó un pedazo del alma. Pero ustedes también. Empaquen sus cosas. Ahora. Víctor, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó a mí. Señora Lilia, creo que es mejor que esperemos afuera como sugirió el abogado. Esta situación puede ponerse fea. Tenía razón. Podía sentir la tensión creciendo en el aire. Armando apretaba la lata de cerveza con tanta fuerza que se estaba deformando. Raquel miraba hacia la puerta del dormitorio donde estaban sus hijos, como calculando opciones. Pero antes de que pudiera moverme, de una de las habitaciones salió Miriam, la hermana mayor de Esther. Era una mujer de unos 30 años, con el cabello largo y descuidado, vestida con pants y una camiseta vieja. Llevaba un bebé en brazos. Un bebé que no podía tener más de 6 meses, envuelto en una cobija color verde. El niño lloraba con ese llanto agudo que perfora los tímpanos. ¿Qué está pasando?, preguntó Miriam con voz somnolienta, meciendo al bebé. ¿Por qué están gritando? Acabo de dormir a Mateo. El silencio que siguió fue diferente, porque ahora había un niño en medio de todo esto. Y Esther lo supo. Vi cómo su expresión cambiaba, como encontraba una nueva arma. Se acercó a su hermana, puso una mano en su hombro, y me miró con algo que pretendía ser súplica pero que era pura manipulación. Lilia, por favor. Mira. Hay un bebé aquí. ¿De verdad vas a hacer que la policía saque a un bebé a la calle? ¿Qué clase de persona hace eso? Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Esto era exactamente lo que ella quería. Convertirme en la villana. Usar a un niño inocente como escudo. Hacer que cualquier acción que yo tomara pareciera cruel, desproporcionada, inhumana. Y lo peor es que funcionaba. Porque sí me importaba ese bebé. Me importaba cualquier niño. Pero también sabía que ceder ahora significaba perder todo. El bebé tiene padres, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Y esos padres son responsables de conseguirle un techo. No yo. Ustedes decidieron venir aquí sin permiso, ocupar mi propiedad, destruir mis cosas. Las consecuencias de esas decisiones son suyas, no mías. Miriam me miró con odio puro. Eres un monstruo. Una vieja egoísta y amargada. No me extraña que tu esposo se haya muerto solo para alejarse de ti. Esas palabras me atravesaron como vidrio roto. Víctor se tensó a mi lado, listo para intervenir, pero levanté una mano deteniéndolo. No iba a darles el gusto de verme derrumbar. No iba a llorar frente a ellos. No ahora. Pueden insultarme todo lo que quieran, respondí con voz temblorosa pero firme. No cambia nada. Miré mi reloj. 25 minutos antes de que llegue la policía. Úsenlos bien. Adrián salió finalmente de su habitación, sin los audífonos ahora, con una mochila a medio llenar en la mano. Se veía asustado, más joven de lo que era. Mamá, ¿qué hacemos?, le preguntó a Raquel. Ella encendió otro cigarrillo con manos temblorosas. Llama a Roberto. Él metió a su familia en este problema, que él no saque. Esther ya tenía el teléfono en la mano. Marcó con dedos temblorosos. Esperó. 1 vez. 2 veces. 3. No contesta, dijo con voz cada vez más desesperada. Roberto, atiende, por favor. Tienes que venir. Tu mamá está aquí y dice que va a llamar a la policía. Que nos van a sacar. Roberto,
Por favor. Dejó un mensaje de voz y colgó. Volvió a marcar. Nada. Yo sabía por qué no contestaba. El licenciado Martín había dicho que le enviaron una notificación legal. Roberto debía estar en pánico, consultando abogados, tratando de entender en qué lío se había metido. O tal vez simplemente era un cobarde que no quería enfrentar las consecuencias de sus acciones. Probablemente ambas cosas. No va a contestar, dije. Y aunque lo hiciera, no podría hacer nada. La orden de desalojo ya está en proceso. Esto se acabó, Esther. Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia impotente. Te vas a arrepentir de esto. Roberto nunca te lo va a perdonar. Vas a perder a tu hijo por un estúpido apartamento. Si pierdo a mi hijo por defender lo que es mío, respondí, y sentí cada palabra como una piedra en mi garganta, entonces ya lo perdí hace mucho tiempo. Víctor tocó mi brazo suavemente. Señora Lilia, por favor, salgamos. La policía no debe encontrarnos aquí dentro. Tenía razón. Necesitaba salir de allí antes de que la situación explotara. Pero antes de irme, quería que quedara claro algo. Me volví hacia todos ellos, esa familia de parásitos que había invadido mi espacio, mi paz, mi vida. Quiero que sepan algo. No estoy haciendo esto por venganza. No estoy haciendo esto porque los odie. Estoy haciendo esto porque tengo 70 años y no me queda tiempo para dejar que la gente me pisotee. Trabajé toda mi vida para tener algo propio, algo seguro, algo que me protegiera en la vejez. Y ustedes entraron aquí como si nada de eso importara. Como si yo no importara. Armando dejó caer la lata de cerveza al suelo. El líquido se derramó sobre mi alfombra. Esto es culpa de Roberto, murmuró. Él dijo que no habría problemas. Que su mamá nunca vendría. Que podíamos quedarnos meses, tal vez años. Pues Roberto mintió, dije simplemente. Y ahora todos van a pagar por creerle. Salí del apartamento con Víctor detrás de mí. Cerré la puerta, pero no con llave. No tenía sentido. La policía necesitaría entrar. Bajamos las escaleras en silencio. Mis piernas temblaban con cada escalón. Cuando llegamos al vestíbulo del edificio, me apoyé contra la pared tratando de recuperar el aliento. Señora Lilia, ¿está bien?, preguntó Víctor con preocupación genuina en su voz. ¿Necesita sentarse? Agua. Negué con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito un momento. Pero no estaba bien. Sentía como si acabara de correr un maratón. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Las manos me temblaban. Y lo peor de todo era el dolor en el pecho. Ese dolor que no era físico sino emocional, el dolor de saber que mi hijo me había traicionado de una forma que nunca imaginé posible. Nos quedamos esperando afuera del edificio. Víctor me ofreció su auto para que me sentara, pero preferí quedarme de pie. Necesitaba sentir el suelo bajo mis pies, necesitaba el aire salado del mar en mi cara para recordarme que esto era real, que no era una pesadilla de la que podía despertar. El sol de la mañana brillaba con una intensidad casi ofensiva. Todo a nuestro alrededor parecía normal. Turistas caminaban por la calle con toallas y sombrillas, niños corrían riendo hacia la playa, vendedores ambulantes pregonaban helados y bebidas frías. La vida seguía su curso mientras mi mundo se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo lleva conociendo a su nuera?, preguntó Víctor después de un silencio largo. Su voz era suave, como si temiera que cualquier palabra fuera a quebrarme. 3 años, respondí, mirando hacia el tercer piso donde estaba mi apartamento, donde esa familia todavía estaba, probablemente empacando sus cosas con rabia y resentimiento. Roberto la conoció en el hospital donde trabaja. Ella era recepcionista. Al principio parecía dulce, educada. Cuando me la presentó, pensé que era perfecta para él. Qué equivocada estaba. Me acordaba perfectamente de ese día. Roberto había llegado a mi casa con ella, los dos tomados de la mano, sonriendo como adolescentes enamorados. Esther traía un vestido color coral, zapatos bajos, el cabello recogido en una cola. Me saludó con un abrazo, me trajo flores, me dijo que había escuchado mucho sobre mí. Roberto habla de usted todo el tiempo, señora Lilia. Dice que es la mujer más fuerte que conoce.
Yo me había derretido con esas palabras. ¡Qué tonta fui! Siempre hay señales, continuó Víctor, más para sí mismo que para mí. En mi trabajo he visto muchos casos de familias que se aprovechan de los adultos mayores. Siempre empiezan igual, con palabras dulces, con promesas, con hacerse indispensables. Y cuando tienen suficiente confianza, muestran sus verdaderas intenciones. Tenía razón. Las señales habían estado ahí desde el principio, pero yo había elegido no verlas. O tal vez no quería verlas porque significaba aceptar que mi hijo había elegido mal, que la familia que él estaba construyendo era tóxica. La primera señal fue durante la cena de compromiso. Estábamos en un restaurante pequeño, solo nosotros tres y los padres de Esther. Armando y Raquel llegaron tarde, ruidosos, oliendo a alcohol. Se sentaron y empezaron a pedir platos caros sin mirar el menú, como si alguien más fuera a pagar. Y alguien lo hizo. Roberto sacó su tarjeta sin pensarlo. Cuando traté de contribuir, Esther me detuvo con una sonrisa. No, señora Lilia. Roberto insiste. Él quiere invitar. Pero vi cómo los padres de ella intercambiaron miradas de satisfacción, como depredadores que acaban de encontrar una presa fácil. La segunda señal fue cuando Roberto empezó a cancelar nuestros almuerzos. Antes nos veíamos cada domingo. Era nuestra tradición desde que era niño. Yo cocinaba su comida favorita, hablábamos de la semana, de sus pacientes, de la vida. Pero después de casarse, las excusas empezaron. Mamá, lo siento, Esther no se siente bien. Mamá, tenemos planes con la familia de ella. Mamá, otro día, ¿sí? Los domingos se convirtieron en algo ocasional, después en raros, después en inexistentes. La tercera señal fue cuando necesité ayuda para arreglar una gotera en mi casa. Llamé a Roberto un martes por la noche. Él siempre había sido bueno con esas cosas. Su padre le había enseñado. Hijo, tengo una emergencia. Se está filtrando agua del techo del baño y no sé qué hacer. Hubo una pausa larga. Después escuché la voz de Esther de fondo, susurrando algo que no pude distinguir. Mamá, estoy muy ocupado. ¿Por qué no llamas a un plomero? Pero pensé que tú. Tengo cirugías mañana temprano. No puedo ir ahorita. Colgó. Llamé a un plomero que me cobró $200 por algo que Roberto habría arreglado en 20 minutos. Debí haberlo visto. Debí haber enfrentado a Roberto, haber puesto límites, haber dicho algo. Pero tenía miedo. Miedo de perderlo completamente. Miedo de convertirme en esa suegra insoportable que arruina matrimonios. Así que me quedé callada, tragándome el dolor, diciéndome que las cosas mejorarían con el tiempo. Y mientras yo me tragaba mi orgullo, ellos se volvían más audaces. El sonido de sirenas me sacó de mis pensamientos. 2 patrullas de policía doblaron la esquina y se estacionaron frente al edificio. 4 oficiales bajaron, 2 hombres y 2 mujeres, todos con expresiones serias y profesionales. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con bigote canoso, se acercó a nosotros. Señora Lilia Vargas. Asentí. Soy el oficial Mendoza. Recibimos la orden del licenciado Martín Ochoa. ¿Puede confirmar que hay personas ocupando su propiedad sin autorización? Sí, oficial. Mi nuera, sus padres y sus hermanos. Están en el apartamento 302. Saqué los documentos de propiedad de mi bolso y se los entregué. Los revisó rápidamente, asintió, y se los pasó a una de sus compañeras. ¿Cuánto tiempo llevan ahí? Según ellos, 3 meses. Yo no lo sabía hasta hoy. El oficial Mendoza hizo una anotación en su libreta. ¿Hay algún contrato de alquiler? ¿Algún acuerdo verbal que usted haya autorizado? Nada. Mi hijo les dio las llaves sin mi consentimiento. Yo vine hoy a preparar el apartamento para ponerlo en alquiler y los encontré viviendo ahí. Entendido. Es un caso claro de usurpación. Vamos a proceder con el desalojo inmediato. Hizo un gesto a los otros oficiales y todos subieron hacia el edificio. Víctor y yo lo seguimos, manteniéndonos a una distancia prudente. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Esto era real. Esto estaba pasando. No había vuelta atrás. Cuando llegaron al tercer piso,
El oficial Mendoza tocó la puerta con firmeza. «Policía, abran la puerta». Hubo silencio. Después voces ahogadas, movimiento apresurado. La puerta se abrió lentamente. Esther estaba del otro lado, con los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando. «Oficiales, gracias a Dios llegaron. ¿Pueden explicarle a esta señora que...?» «Señora», la interrumpió el oficial Mendoza con voz firme, «tenemos una orden de desalojo. Usted y todas las personas que se encuentran en esta propiedad tienen que salir inmediatamente. Pueden llevar sus pertenencias personales, pero deben abandonar el lugar ahora». «Pero no entienden. Mi cuñado, el hijo de ella, nos dio permiso. Tenemos derecho a estar aquí». «No tienen ningún derecho», respondió la oficial mujer, una joven de unos 30 años con expresión dura. «Esta propiedad está registrada únicamente a nombre de la señora Lilia Vargas. Ninguna otra persona tiene autoridad para permitir ocupación. Lo que ustedes hicieron se llama usurpación de propiedad. Es un delito». Armando apareció detrás de Esther, con 2 maletas en las manos. Se veía derrotado, pequeño, nada parecido al hombre arrogante que había visto sentado en mi sofá hace menos de 1 hora. «Ya estamos empacando, oficial. No queremos problemas. Nos vamos». Raquel salió después, cargando bolsas de plástico llenas de ropa. No me miró. Adrián traía su mochila y una caja de zapatos. Miriam salió al último, con el bebé todavía en brazos, llorando quedamente. Los oficiales supervisaron mientras sacaban sus cosas. No tenían mucho. Ropa, algunos aparatos electrónicos, bolsas de comida. Todo lo apilaron en el pasillo del edificio, creando una montaña desordenada de pertenencias baratas. Me quedé parada junto a Víctor, viendo la escena como si estuviera sucediendo a otra persona. Parte de mí sentía satisfacción, justicia. Pero otra parte, una parte que no quería reconocer, sentía algo parecido a la culpa. Porque sí, había un bebé llorando. Porque sí, esas personas ahora no tenían dónde ir. Pero también sabía que no era mi responsabilidad. No podían robarme mi futuro y esperar que yo sintiera lástima. Cuando terminaron de sacar todo, el oficial Mendoza hizo un inventario del estado del apartamento. Entró con una cámara, tomando fotos de cada habitación. Los daños eran peores de lo que había visto inicialmente. Había quemaduras de cigarrillo en los muebles, manchas de humedad en las paredes, un vidrio roto en la ventana de la cocina, el piso rayado en varios lugares. Cada foto era evidencia. Cada foto era dinero que costaría reparar. «Señora Vargas, necesito que firme este reporte», dijo el oficial después de terminar. Me pasó una tableta electrónica con un formulario digital. Lo leí rápidamente. Era una declaración oficial confirmando el estado del apartamento, los daños encontrados y las personas que fueron desalojadas. Firmé con mano temblorosa. Este reporte será enviado al licenciado Ochoa. Él lo usará para el proceso legal contra las personas responsables. Gracias, oficial. Esther estaba sentada en el suelo del pasillo, rodeada de maletas y bolsas, con la cabeza entre las manos. Sus padres y hermanos estaban unos metros más allá, fumando cigarrillos, murmurando entre ellos. Nadie me miraba. Era como si yo fuera invisible. Como si después de todo esto, todavía creyeran que ellos eran las víctimas. El oficial Mendoza me entregó las llaves. El apartamento queda bajo su custodia nuevamente. Le recomiendo que cambie las cerraduras lo antes posible. Y si estas personas intentan regresar, llame inmediatamente. Lo haré. Gracias. Los oficiales se fueron. Víctor se quedó conmigo. El pasillo quedó en silencio excepto por el llanto suave del bebé. Me quedé parada frente a la puerta de mi apartamento, con las llaves en la mano, sin poder moverme. Víctor estaba a mi lado, esperando en silencio. A unos metros, Esther seguía sentada en el suelo rodeada de sus cosas. Finalmente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un odio tan puro que me hizo retroceder un paso. «Espero que estés feliz», dijo con voz ronca. «Acabas de dejar a tu propia familia en la calle. A tu nieto en la calle». Señaló al bebé que Miriam cargaba. «Ese no es mi nieto», respondí con voz calmada, aunque por dentro sentía que algo se quebraba.
Es el hijo de tu hermana. No tengo ninguna obligación con él. Pero sí tienes obligación con Roberto. Él es tu hijo. Y cuando se entere de lo que hiciste, de cómo trataste a su familia, nunca te lo va a perdonar. Vas a morir sola, Lilia. Completamente sola. Sus palabras buscaban herirme, y lo lograban. Pero no iba a darle el gusto de verme llorar. Si Roberto me abandona por defender lo que es mío, entonces no es el hijo que yo creía haber criado. Di la vuelta y entré al apartamento cerrando la puerta detrás de mí. Víctor entró conmigo. El silencio dentro era pesado, denso. El olor a cigarrillo y comida rancia todavía flotaba en el aire. Caminé lentamente por la sala, viendo los daños con más detalle ahora que estábamos solos. El sofá color crema tenía manchas oscuras que parecían café o vino. La mesa de centro tenía marcas de vasos, círculos blancos donde el calor había arruinado el barniz. Las cortinas estaban grasosas al tacto. En la cocina, el fregadero estaba lleno de platos sucios apilados sin ningún cuidado. Moscas revoloteaban alrededor. Abrí el refrigerador y el olor me golpeó como un puñetazo. Comida podrida, envases abiertos con moho, leche vencida. Lo cerré inmediatamente sintiendo náuseas. Señora Lilia, dijo Víctor suavemente, esto va a costar mucho dinero arreglarlo. Limpieza profunda, fumigación, reparaciones, pintura. Estamos hablando de varios miles de dólares fácilmente. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. El licenciado Martín dijo que todos los gastos serían cobrados a Roberto. Mi voz sonó extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. Sí, pero eso puede tomar meses. Mientras tanto, el apartamento no se puede alquilar en estas condiciones. Tenía razón. Había venido aquí pensando que en una semana se estaría generando ingresos. Ahora me daba cuenta de que pasarían meses antes de ver un solo dólar. Y mientras tanto, los gastos seguirían acumulándose. La asociación de propietarios, el agua, la luz, el gas. Todo seguía corriendo aunque el lugar estuviera vacío. Me senté en el sofá arruinado sin importarme las manchas. De repente sentí un cansancio tan profundo que apenas podía mantener los ojos abiertos. 70 años. Toda una vida trabajando. Y aquí estaba, teniendo que pelear por lo que era mío, teniendo que gastar dinero que no tenía para reparar daños que yo no causé. ¿Está bien?, preguntó Víctor, sentándose a mi lado con cuidado. ¿Quiere que llame a alguien? ¿Tiene familia cerca? No tengo a nadie, respondí. Y al decirlo en voz alta me di cuenta de cuán verdadero era. Mi esposo murió. Mi hijo me traicionó. No tengo hermanos. Mis amigas son pocas y todas están lidiando con sus propios problemas. Estoy sola. Víctor. Completamente sola. Sentí las lágrimas finalmente, calientes y pesadas, rodando por mis mejillas. No traté de detenerlas. Estaba demasiado cansada para seguir siendo fuerte. Víctor no dijo nada. Solo sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y me lo ofreció. Me sequé la cara, respiré profundo, traté de recomponerme. Lo siento. No debería estar llorando. Usted es un profesional, no mi terapeuta. Señora Lilia, soy humano antes que profesional. Y lo que acaba de pasar es horrible. Tiene todo el derecho de llorar. Su amabilidad me desarmó más que cualquier insulto de Esther. Nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Afuera, escuché voces subiendo de tono. Armando y Raquel discutiendo sobre dónde iban a ir. Después escuché pasos bajando las escaleras, el sonido de maletas arrastrándose, una puerta cerrándose. Silencio otra vez. Se habían ido. Realmente se habían ido. Y yo había ganado. Entonces, ¿por qué se sentía como una derrota? Mi teléfono sonó. Lo saqué del bolso y vi el nombre en la pantalla. Roberto. Mi corazón dio un vuelco. Parte de mí quería contestar inmediatamente, escuchar su voz, escuchar una disculpa, escuchar que todo había sido un malentendido terrible. Pero otra parte, la parte que acababa de aprender a ponerme límites, sabía que no podía contestar todavía. No así. No cuando todavía estaba vulnerable. Rechacé la llamada. Inmediatamente empezaron a llegar mensajes. Uno tras otro, llenando mi pantalla. Mamá,
Contesta, por favor. Necesitamos hablar. Esther me llamó llorando. ¿Qué hiciste? ¿Llamaste a la policía? ¿En serio? No puedo creer que hayas llegado tan lejos. Eran mi familia. Tu familia. Cada mensaje era como un golpe. Pero el que más dolió fue el último. Mamá, me decepcionaste. Pensé que eras mejor persona. Leí ese mensaje 3 veces. Cada vez sentí como algo dentro de mí se endurecía un poco más. Él me decepcionó a mí. Él me traicionó. Él entregó las llaves de mi propiedad sin mi permiso. Él permitió que su familia política me faltara al respeto. Y ahora me decía que yo lo había decepcionado. La audacia. La absoluta audacia. Escribí una respuesta. La borré. Escribí otra. La borré también. Finalmente escribí algo simple, directo, sin emoción. Roberto, nos vemos mañana en mi casa. A las 3 de la tarde. Trae a Esther si quieres. Tenemos mucho de qué hablar. Envié el mensaje y apagué el teléfono. No quería ver su respuesta. No todavía. ¿Era su hijo?, preguntó Víctor. Asentí. Quiere hablar. Está molesto porque llamé a la policía. ¿Molesto él? Después de lo que hizo, tiene el descaro de estar molesto. Víctor sonaba genuinamente indignado. Señora Lilia, perdone que me meta donde no me llaman, pero su hijo está completamente equivocado. Lo que él hizo es ilegal. Punto. No hay justificación. Lo sé. Y él lo va a saber también mañana cuando hablemos. Me levanté del sofá con esfuerzo. Mis rodillas protestaron. Mi espalda dolía. Toda yo dolía. Víctor, creo que por hoy es suficiente. ¿Puede llevarme de regreso a la ciudad? Por supuesto. Pero antes, déjeme tomar algunas fotos más del apartamento para mis archivos. Voy a necesitar cotizaciones de limpieza y reparación. Haga lo que tenga que hacer. Mientras él tomaba fotos con su teléfono, caminé hacia la terraza. La puerta estaba entreabierta. La abrí completamente y salí. El mar estaba allí, inmenso y tranquilo, brillando bajo el sol del mediodía. Las olas rompían suavemente contra la arena. Había niños construyendo castillos, parejas caminando de la mano, vendedores ofreciendo sus productos. La vida seguía. Siempre seguía. Recordé las tardes que pasaba aquí con mi esposo. Él se sentaba en esa silla de plástico blanco, yo en la otra, y nos quedábamos en silencio viendo el horizonte. No necesitábamos palabras. La compañía era suficiente. Te extraño, susurré al viento. No sabes cuánto te extraño. Y no sabes cuánto necesito que me digas que hice lo correcto. Pero no hubo respuesta. Solo el sonido de las olas y el grito lejano de las gaviotas. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso. Víctor intentó hacer conversación un par de veces, preguntándome sobre mis planes, sobre cómo me sentía, pero mis respuestas fueron cortas, monosilábicas. No era descortesía. Simplemente no tenía energía para más palabras. Mi mente estaba en otro lugar, reproduciendo una y otra vez la escena del apartamento, la cara de Esther cuando se dio cuenta de que había perdido, los mensajes de Roberto acusándome de ser mala persona. Cada pensamiento era un peso más sobre mis hombros. Cuando llegamos a mi casa, Víctor insistió en acompañarme hasta la puerta. Señora Lilia, voy a trabajar en las cotizaciones esta misma tarde. Mañana le envío un reporte completo con los costos estimados de reparación y limpieza. También voy a contactar a un cerrajero para que cambie las cerraduras lo antes posible. Gracias, Víctor, por todo. No solo por su trabajo, sino por estar ahí hoy. No sé qué habría hecho sola. Él sonrió con calidez. Para eso estamos. Cuídese mucho. Y si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Entré a mi casa y cerré la puerta. El silencio me envolvió como una manta pesada. Todo estaba exactamente como lo había dejado esa mañana. Mi taza de café en el fregadero, el periódico doblado sobre la mesa, mis pantuflas junto al sofá. Pero yo no era la misma persona que había salido de aquí hace horas. Algo había cambiado. Algo fundamental se había roto y reconfigurado dentro de mí. Me quité los zapatos, me serví un vaso de agua,
Me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Afuera, la tarde avanzaba lentamente. Los vecinos regaban sus jardines, los niños jugaban en la calle, un perro ladraba a lo lejos. Todo tan normal. Todo tan ajeno a la tormenta que yo acababa de atravesar. Encendí mi teléfono. Tenía 17 mensajes más de Roberto. No los leí. También tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Probablemente esté usando el teléfono de alguien más. Bloqueé el número. Pero había un mensaje que sí llamó mi atención. Era del licenciado Martín Ochoa. Señora Vargas, el desalojo se ejecutó exitosamente según me informó la policía. Mañana a primera hora voy a enviarle los documentos del proceso legal contra su hijo Roberto. También necesito que pase por mi oficina esta semana para firmar algunos papeles adicionales. Quedamos en contacto. Leí el mensaje 2 veces. Proceso legal contra mi hijo. Esas palabras me revolvieron el estómago. Sí, Roberto había hecho algo terrible. Sí, merecía consecuencias. Pero verlo escrito así, tan oficial, tan definitivo, me hizo sentir como si estuviera cavando la tumba de nuestra relación con mis propias manos. ¿Había otra opción? ¿Podía haberlo manejado diferente? Las dudas empezaron a trepar por mi mente como enredaderas venenosas. Tal vez debía haber hablado con Roberto primero. Tal vez debía haberle dado la oportunidad de explicarse, de arreglar las cosas, de sacar a esa familia de mi apartamento por su cuenta. Pero entonces recordé la cara de Esther riéndose de mí. Recordé sus palabras. Si no te gusta, llama a la policía. Recordé los platos sucios, las manchas en mis muebles, el cigarrillo apagado contra mi fregadero. Recordé que Roberto me había mentido durante 3 meses. 3 meses sabiendo que su familia política estaba destruyendo mi propiedad y no me dijo nada. No me protegió. Eligió protegerlos a ellos. No, no había actuado mal. Había actuado como debía. Había defendido lo que era mío. Y si eso significaba enfrentar a mi hijo, entonces así tenía que ser. Me levanté de la silla con renovada determinación y caminé hacia mi habitación. Necesitaba descansar. Mañana sería un día largo. Mañana tendría la conversación que cambiaría todo para siempre. Esa noche dormí mal. Soñé con mi esposo. En el sueño, estábamos en el apartamento de la playa, pero no como estaba ahora, sino como era antes, limpio y lleno de luz. Él estaba sentado en la terraza leyendo su libro, y yo le llevaba café. ¿Hice lo correcto?, le pregunté en el sueño. Él levantó la vista, me sonrió con esa sonrisa que siempre me calmaba, y dijo: siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Desperté con lágrimas en las mejillas. A la mañana siguiente me levanté temprano a pesar del cansancio. Me duché, me vestí con ropa cómoda pero presentable, desayuné poco porque no tenía hambre. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Era el cerrajero que Víctor había enviado. Un hombre joven, eficiente, que cambió las cerraduras del apartamento usando las llaves que yo había traído. Me cobró $150. Dinero que no tenía, pero que era necesario gastar. Le pagué y se fue. A las 10 llegó el reporte de Víctor por correo electrónico. Lo abrí en mi computadora vieja. Era un documento de 5 páginas con fotos, descripciones detalladas de los daños y cotizaciones de diferentes empresas. Limpieza profunda, $500. Fumigación, $300. Reparación de muebles, $800. Pintura de paredes, $1,200. Reemplazo de electrodomésticos dañados, $900. Total, $3,700. Casi $4,000. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esa cantidad representaba más de la mitad de mis ahorros. Y eso sin contar los honorarios del abogado. ¿Cómo iba a pagar todo eso? El licenciado Martín había dicho que los gastos serían cobrados a Roberto, pero ¿cuánto tiempo tomaría ese proceso? ¿Meses? ¿Años? Y mientras tanto, ¿qué? ¿Me quedaba sin ahorros? ¿Me endeudaba? El pánico empezó a apoderarse de mí. Quizás había sido demasiado drástica. Quizás debía haber negociado con Esther, darles un plazo para salir voluntariamente, evitar el proceso legal. Pero entonces me detuve. Respiré profundo. No.
Ese era exactamente el tipo de pensamiento que me había llevado a ser pisoteada durante años. El miedo a las consecuencias, el miedo al conflicto, el miedo a quedar mal. Ya no podía permitirme ese lujo. Llamé al licenciado Martín. Contestó al segundo timbre. Señora Vargas, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Licenciado, acabo de recibir el reporte de daños. Son casi $4,000. ¿Cuánto tiempo va a tomar recuperar ese dinero de Roberto? Hubo una pausa. Señora, tengo que ser honesto con usted. Estos procesos son lentos. Primero tenemos que presentar la demanda, esperar que él responda, ir a mediación, y si no hay acuerdo, a juicio. Estamos hablando de 6 meses mínimo, probablemente más cerca de 1 año. 1 año. Sentí que las rodillas me flaqueaban. ¿Y los honorarios suyos? Mis honorarios son de $2,500 por todo el proceso. Pero puedo ofrecerle un plan de pagos si lo necesita. $5,000 más. Casi $10,000 en total. Mis ahorros completos. Todo lo que tenía. Licenciado, necesito pensarlo. Lo entiendo perfectamente. Tómese su tiempo. Pero le recomiendo que no demore mucho la decisión. Mientras más tiempo pase, más difícil será probar los daños y reclamar compensación. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared. Esto era peor de lo que había imaginado. Había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra. Tenía mi apartamento de vuelta, sí, pero ahora no tenía dinero para arreglarlo. Y sin arreglarlo, no podía alquilarlo. Y sin alquilarlo, no tenía los ingresos que necesitaba. Era un círculo vicioso que me estaba ahogando. El reloj marcaba las 12 del mediodía. En 3 horas Roberto llegaría. Y tendríamos la conversación más difícil de nuestras vidas. Me preparé un té, me senté en la sala, y esperé. Los minutos pasaban con una lentitud tortuosa. Cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada vez que miraba el reloj, apenas habían pasado 5 minutos. Finalmente, a las 3 en punto exactas, escuché un auto estacionarse frente a mi casa. Miré por la ventana. Era el auto de Roberto, un sedán gris que yo le había ayudado a comprar cuando empezó a trabajar en el hospital. Se bajó solo. Esther no venía con él. No sé si sentía alivio o decepción. Parte de mí quería enfrentarla cara a cara, decirle todo lo que pensaba sin policías ni testigos de por medio. Pero otra parte sabía que era mejor así. Esta conversación necesitaba ser entre madre e hijo. Nadie más. Caminó hacia la puerta con pasos lentos, pesados. Incluso desde la ventana podía ver que no había dormido. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Se veía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto. Tocó el timbre. Respiré profundo, me alicé el vestido color verde, y abrí la puerta. «Hola, mamá». Su voz era plana, cuidadosa, como si estuviera hablando con una extraña. «Roberto, pasa». Me hice a un lado. Él entró sin mirarme a los ojos. Se quedó parado en medio de la sala, con las manos en los bolsillos, la mandíbula tensa. El silencio entre nosotros era tan denso que podía cortarse. «¿Quieres café?», pregunté, más por costumbre que por hospitalidad. «No, gracias. No vine a tomar café. Vine a hablar de lo que hiciste ayer». «Lo que yo hice». Repetí sus palabras lentamente, saboreando la ironía. «Interesante que empieces por ahí. Mamá, llamaste a la policía. Sacaste a la familia de Esther a la calle. Había un bebé, mamá. Un bebé». Su voz subió de volumen, la furia contenida empezando a filtrarse. «Ese bebé tiene padres. Y esos padres invadieron mi propiedad sin mi permiso. ¿O acaso olvidaste esa parte? Yo les di las llaves». Lo dijo como si eso lo justificara todo, como si esa simple frase borrara todo lo demás. «Tú no eres dueño de ese apartamento, Roberto. Yo soy la dueña. Solo yo. Tú no tenías ningún derecho a dar esas llaves. Eres mi madre. Pensé que entenderías. Pensé que tenías compasión». «Compasión». Sentí la rabia creciendo en mi pecho. «¿Me hablas de compasión? Roberto,
Durante 3 meses dejaste que esa gente viviera en mi apartamento sin decirme nada. 3 meses mintiéndome en mi cara cada vez que hablábamos. No te mentí. Simplemente no te dije. Eso es exactamente lo mismo. Mi voz temblaba ahora. Sabías que yo planeaba alquilar ese lugar. Sabías que lo necesitaba para sobrevivir. Y aún así permitiste que tu suegra, tu suegro y tus cuñados lo usaran como hotel gratis. Peor que eso, lo destruyeron. ¿Viste las fotos que envió el corredor? ¿Viste en qué estado dejaron mi apartamento? Roberto finalmente me miró a los ojos. Y lo que vi allí me partió el corazón. No era arrepentimiento. No era culpa. Era resentimiento puro. Siempre has sido igual, mamá. Siempre el dinero primero. Siempre tus cosas. Nunca la familia. La familia. Solté una risa amarga que ni siquiera reconocí como mía. Roberto, yo trabajé toda mi vida para darte una familia. Para darte educación, comida, techo. Tu padre y yo nos sacrificamos para que tú pudieras ser médico. Y ahora me dices que nunca me importó la familia. Me refiero a mi familia ahora. Esther y yo. Sus padres necesitaban ayuda. Su hermano estaba sin trabajo. Su hermana tiene un bebé y no tenía dónde vivir. ¿Qué querías que hiciera? Darles la espalda. Quería que me preguntaras primero. Quería que respetaras mi propiedad. Quería que actuaras como el hijo que crié, no como un extraño que me traiciona. Traición. Escupió la palabra como si fuera veneno. Qué dramática te has vuelto en tu vejez. Eso dolió. Dolió más de lo que esperaba. Roberto, ellos destruyeron mi apartamento. Hay manchas, quemaduras, roturas. Arreglar todo va a costar casi $4,000. Dinero que no tengo. Dinero que es todo lo que me queda de ahorros. Entonces no lo arregles. Véndelo. Ya estás vieja para andar administrando propiedades de todas formas. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Este hombre, este extraño con la cara de mi hijo, acababa de decirme que vendiera el último pedazo de seguridad que tenía. El apartamento que compré con mi esposo, con nuestro sudor, con nuestros sueños. No voy a vender. Entonces deja de quejarte. Se dio la vuelta, listo para irse. Espera. Mi voz sonó más fuerte de lo que pretendía. No hemos terminado. Yo sí terminé, mamá. No voy a quedarme aquí escuchándote hablar mal de Esther y su familia. No terminamos porque todavía no te he dicho lo que va a pasar ahora. Eso lo detuvo. Se volteó lentamente. ¿Qué va a pasar? El licenciado que contraté está preparando una demanda contra ti. Por entregar llaves de una propiedad que no te pertenece, por permitir usurpación, por ser cómplice de daños materiales. Todos los gastos de reparación, limpieza, honorarios legales, todo será cobrado a ti. El color desapareció de su rostro. No puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Mamá, soy tu hijo. Y yo soy tu madre. La madre que respetaste tan poco que regalaste su propiedad como si fuera tuya. Esto es una locura. No puedes demandarme. Soy tu única familia. Tú elegiste dejar de actuar como familia cuando me traicionaste. Ahora yo elijo defenderme. Roberto sacó su teléfono. Empezó a marcar un número. Voy a hablar con un abogado. Esto no va a quedar así. Adelante. Habla con todos los abogados que quieras. No cambia los hechos. Tú cometiste un delito. Y vas a pagar por ello. Terminó de marcar, se llevó el teléfono al oído, esperó. Nadie contestó. Marcó otro número. Lo mismo. Su desesperación era casi palpable. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije, y mi voz salió más calmada ahora, más fría. Que todavía estaba dispuesta a perdonarte. Si hubieras venido aquí con humildad, con una disculpa real, con un plan para compensar el daño, tal vez habríamos encontrado una solución. Pero viniste con arrogancia, con acusaciones, tratando de hacerme sentir culpable por defender lo que es mío. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres ahora. ¿Quién soy ahora? Su voz temblaba de furia.
Soy alguien que eligió a su esposa sobre una madre controladora y amargada. Eso es lo que soy. Entonces vete. Vete con tu esposa. Vivan felices en la casa que compraste con tu salario de médico. Pero no vuelvas a acercarte a mis propiedades. No vuelvas a actuar como si tuvieras derecho sobre lo que es mío. Y prepárate para pagar cada centavo que me debes. Me voy. Y no voy a volver. ¿Eso es lo que quieres? ¿Perder a tu único hijo? Se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. Pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Pero también vi algo más. Miedo. Finalmente estaba entendiendo que esto era real, que las consecuencias eran reales. No quiero perderte, Roberto. Pero no voy a sacrificar mi dignidad y mi futuro para mantenerte cerca. Si te vas, será tu elección, no mía. Nos quedamos así, mirándonos, dos extraños que alguna vez fueron todo el uno para el otro. Finalmente él retrocedió, se limpió los ojos con rabia, y caminó hacia la puerta. La abrió pero se detuvo en el umbral. Vas a arrepentirte de esto. Tal vez. Pero me arrepentiría más de no haberlo hecho. Salió sin mirar atrás. Escuché el motor de su auto encenderse, el sonido de las llantas contra el pavimento, el silencio que dejó al irse. Me quedé parada frente a la puerta cerrada durante varios minutos, sin poder moverme. Esperando. ¿Esperando qué? ¿Que volviera? ¿Que tocara el timbre y dijera que lo sentía? Pero no pasó nada. Solo el silencio de mi casa vacía y el peso aplastante de lo que acababa de suceder. Me había enfrentado a mi hijo. Lo había amenazado con una demanda. Y él se había ido llamándome amargada y controladora. ¿Era eso lo que era? ¿Una vieja amargada incapaz de perdonar? Caminé hacia mi habitación como autómata. Me senté en la cama, la misma cama donde mi esposo murió hace 3 años, y dejé que las lágrimas finalmente fluyeran sin control. Lloré por todo. Por el apartamento destruido, por el dinero que no tenía, por la relación con mi hijo que acababa de quebrarse en pedazos. Pero sobre todo, lloré por la traición. Porque duele cuando te traicionan, pero duele infinitamente más cuando lo hace la persona que más amas. Los días siguientes fueron una nebulosa de trámites y papeles. El licenciado Martín me citó en su oficina para firmar la demanda contra Roberto. Era un documento de 22 páginas lleno de términos legales que apenas entendía. Señora Vargas, ¿está completamente segura de que quiere proceder?, me preguntó antes de que firmara. Todavía puede retractarse. Podemos intentar una mediación privada primero, sin involucrar a los tribunales. Sostuve el bolígrafo sobre el papel, la mano temblando. Si no procedo, ¿qué pasa?, pregunté. Tendría que pagar todos los daños usted misma. Y Roberto quedaría sin consecuencias por lo que hizo. ¿Y si procedo? Él tendrá un proceso legal en su contra. Puede afectar su licencia médica dependiendo del veredicto. Puede crear una ruptura permanente en su relación. Pero también establecerá un precedente claro de que sus propiedades están protegidas y que nadie, ni siquiera familia, puede abusar de ellas. Cerré los ojos. Pensé en Roberto de niño, jugando en el jardín. Pensé en su graduación de medicina, el orgullo que sentí ese día. Pensé en su boda, bailando con él, pensando que había encontrado la felicidad. Y después pensé en Esther riéndose en mi cara. Pensé en los platos sucios, las quemaduras en mis muebles, los 3 meses de mentiras. Pensé en los $4,000 que necesitaba y no tenía. Abrí los ojos y firmé. 2 semanas después, Roberto recibió la notificación oficial. Lo supe porque Esther me llamó desde un número que no tenía bloqueado, gritando insultos y amenazas. ¿Estás feliz ahora, vieja miserable? ¿Feliz de arruinarle la vida a tu propio hijo? Espero que te pudras sola. Colgué sin responder. Bloqueé ese número también. Después vino el silencio. Semanas sin saber nada de Roberto. Sin mensajes, sin llamadas, nada. Era como si hubiera muerto. Y en cierto modo, el hijo que yo conocía sí había muerto. Mientras tanto, tuve que tomar decisiones difíciles sobre el apartamento. No tenía los $4,000 para arreglarlo completamente, pero tampoco podía dejarlo como estaba. Así que prioricé. Contraté una limpieza profunda por $300 en lugar de $500.
eligiendo una empresa más pequeña. Fumigación básica por 250. Pintura solo de las paredes más dañadas por 800. Total, $1,350. Pagué con mi tarjeta de crédito, endeudándome por primera vez en años. El apartamento quedó mejor, aunque no perfecto. Los muebles seguían manchados, algunos electrodomésticos no funcionaban bien, pero al menos estaba limpio y habitable. Víctor me ayudó a publicar el anuncio. Apartamento en la playa, 2 habitaciones, vista al mar, $1,000 mensuales. Era menos de lo que podría haber pedido si estuviera en condiciones óptimas, pero necesitaba inquilinos rápido. Necesitaba ese ingreso desesperadamente. Pasaron 3 semanas sin ninguna respuesta. Cada día revisaba mi correo, mi teléfono, esperando. Nada. La temporada alta de alquileres estaba terminando. Pronto vendría el invierno y nadie querría un apartamento de playa. El pánico crecía dentro de mí como una planta venenosa. ¿Y si no conseguía inquilinos? ¿Y si el apartamento se quedaba vacío durante meses? ¿Cómo iba a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo iba a sobrevivir? Una noche, sentada en mi cocina con las cuentas esparcidas sobre la mesa, hice números por enésima vez. Pensión, $900. Gastos básicos, $700. Medicamentos, $200. Tarjeta de crédito, $100 mensuales de pago mínimo. Total, $1,200 de gastos contra $900 de ingreso. Déficit, $300 mensuales. Ahorros restantes, $2,000. Tiempo antes de quedarme sin nada, 6 meses, tal vez 7. Las lágrimas cayeron sobre los papeles, manchando los números con tinta corrida. Había hecho lo correcto. Estaba segura de que había hecho lo correcto. Entonces, ¿por qué se sentía como si estuviera perdiendo? ¿Por qué cada noche me acostaba con este peso en el pecho que no me dejaba respirar? Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Señora Lilia Vargas. Era una voz femenina, joven, educada. Sí, soy yo. Mi nombre es Andrea Morales. Vi su anuncio del apartamento en la playa. Quisiera saber si todavía está disponible. Mi corazón dio un salto. Sí, sí está disponible. ¿Cuándo quisiera verlo? ¿Mañana está bien? Soy maestra. Acabo de conseguir un trabajo en una escuela cerca de la playa y necesito mudarme pronto. Mañana perfecto. ¿A qué hora le viene bien? 10 de la mañana. Perfecto. Le envío la dirección por mensaje. Colgué y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza. Al día siguiente me levanté temprano, conduje hasta el apartamento, llegué 1 hora antes para asegurarme de que todo estuviera presentable. Abrí las ventanas para que entrara el aire del mar, acomodé los muebles lo mejor que pude, escondí las manchas más obvias con cojines y manteles. A las 10 en punto exactas, tocaron el timbre. Era una mujer de unos 30 años, cabello oscuro recogido en una cola, jeans y blusa simple, con una sonrisa amable. Señora Vargas, mucho gusto. Soy Andrea. Nos dimos la mano. Le mostré el apartamento completo, señalando las habitaciones, la cocina, la terraza. Ella hacía preguntas inteligentes sobre servicios, vecinos, transporte. No mencioné nada sobre lo que había pasado. No era su problema. Cuando terminamos el recorrido, nos sentamos en la terraza. Me encanta, dijo ella, mirando el océano. Es perfecto para mí. ¿Cuándo podría mudarme? Cuando usted quiera. Solo necesito primer mes, depósito de garantía y referencias. Perfecto. Puedo darle todo eso hoy mismo. ¿Aceptaría que me mude este fin de semana? No podía creerlo. Después de semanas de angustia, en menos de 1 hora había encontrado inquilina. Por supuesto. Este fin de semana está perfecto. Firmamos un contrato temporal que yo había preparado con ayuda del licenciado Martín. Ella me dio un cheque por $2,000. Primer mes y depósito. Lo sostuve en mis manos como si fuera un tesoro. Esa noche dormí mejor que en meses. No resolvía todo. Todavía tenía deudas. Todavía enfrentaba el proceso legal con Roberto. Todavía no sabía si nuestra relación se podía reparar.
Pero tenía algo. Tenía ingreso. Tenía dignidad. Tenía la certeza de que había defendido lo que era mío y había sobrevivido. Tal vez eso era suficiente por ahora. 6 meses pasaron. 6 meses de silencio absoluto de Roberto. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Era como si su hijo hubiera sido borrado de la existencia. Al principio revisaba mi teléfono obsesivamente, esperando ver su nombre en la pantalla. Después de un mes, dejé de esperar. Después de 3 meses, dejé de doler tanto. Después de 6 meses, empecé a aceptar que tal vez así era como terminaba nuestra historia. Sin reconciliación. Sin cierre. Solo un silencio frío y permanente. El proceso legal avanzaba lentamente, como me había advertido el licenciado Martín. Hubo audiencias, declaraciones, más papeles. Roberto contrató un abogado que intentó argumentar que él había actuado de buena fe, que había creído tener permiso implícito por ser mi hijo. Pero los hechos eran claros. Él había entregado llaves de una propiedad que no le pertenecía. Había permitido que terceros la ocuparan y dañaran. No había base legal para su defensa. En la última audiencia, que fue hace 2 semanas, el juez dictaminó a mi favor. Roberto tendría que pagar $3.700 por daños, más $2.500 de honorarios del licenciado, más $1.200 de costos del proceso. Total, $7.400. Tenía 6 meses para pagar o enfrentaría embargo de bienes. Cuando el juez dio el veredicto, miré hacia donde Roberto estaba sentado con su abogado. Esperaba verlo furioso, resentido. En cambio, se veía derrotado. Pequeño. Viejo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi algo que no había visto en todos estos meses. Arrepentimiento. Pero no se acercó después de la audiencia. Salió rápidamente del juzgado con su abogado, sin mirar atrás. Yo me quedé sentada en la sala vacía durante largo rato, sintiendo que había ganado la batalla, pero preguntándome si había perdido algo más importante en el proceso. El licenciado Martín me puso una mano en el hombro. Señora Vargas, hizo lo correcto. Nunca lo dude. Quise creerle. Realmente quise. Andrea resultó ser la inquilina perfecta. Pagaba puntualmente, mantenía el apartamento limpio, nunca causaba problemas. Los $1.000 mensuales que me daba eran exactamente lo que necesitaba para sobrevivir con dignidad. Ya no vivía con lujo, pero tampoco con la angustia constante de no saber si podría pagar las cuentas del siguiente mes. Había estabilidad. Había paz. Había aprendido a vivir con menos y paradójicamente me sentía más rica que antes. Mis amigas del barrio, las pocas que tenía, me preguntaban por Roberto. ¿Ya hablaste con tu hijo? ¿Cuándo van a hacer las paces? Yo sonreía y cambiaba de tema. No sabía qué decirles. ¿Que mi hijo me había traicionado? ¿Que lo había demandado? ¿Que llevábamos medio año sin hablarnos? Era demasiado doloroso explicarlo. Así que simplemente dejé de mencionarlo. Y eventualmente, ellas dejaron de preguntar. Una tarde de domingo, exactamente 6 meses y medio después de aquella conversación terrible en mi sala, estaba regando las plantas de mi jardín cuando un auto se estacionó frente a mi casa. Era el auto de Roberto. Me quedé paralizada, con la manguera todavía en la mano, viendo cómo se bajaba. Se veía diferente. Más delgado, con más canas, con una expresión en el rostro que no le había visto nunca. Humildad genuina. Caminó lentamente hacia mí, deteniéndose a unos metros de distancia, como si tuviera miedo de acercarse más. «Hola, mamá». Su voz era apenas un susurro. «Roberto». No supe qué más decir. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Parte de mí quería gritarle todo el dolor que había cargado estos meses. Pero otra parte, la parte que seguía siendo su madre a pesar de todo, simplemente asintió. Entramos a la casa. Él se sentó en el mismo sofá donde habíamos tenido aquella conversación terrible. Yo me senté frente a él, esperando. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente, él habló. Me divorcié de Esther. No era lo que esperaba escuchar. ¿Cuándo? Hace 3 meses. Los papeles se finalizaron la semana pasada. ¿Por qué?
Él soltó una risa amarga. Porque tenías razón. Sobre todo. Sobre ella, sobre su familia, sobre lo que me estaba haciendo. ¿Qué pasó? No pude evitar preguntar. Después de la audiencia, después de que el juez dictaminó que tenía que pagarte, llegué a casa furioso. Furioso contigo, furioso con el sistema, furioso con todo. Le dije a Esther que tendríamos que apretarnos el cinturón, que yo tendría que pagar esa deuda y no podríamos seguir manteniendo a su familia. ¿Sabes qué me dijo? Negué con la cabeza. Me dijo que yo era un idiota, que debía haber puesto el apartamento a mi nombre cuando tuve la oportunidad, que debía haber convencido a mi madre senil de firmar papeles, que ahora estábamos arruinados por mi incompetencia. Sentí una punzada en el pecho. Roberto. Espera, hay más. Le dije que su familia tenía que irse de nuestra casa. Llevaban meses viviendo con nosotros, desde que lo sacaste del apartamento, sin pagar renta, sin contribuir a nada. Y ella me dijo que si echaba a su familia, ella se iba también. Así que le dije que estaba bien, que se fuera. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Mamá, fui un idiota. Un completo idiota. Te traicioné por una mujer que solo me veía como un cajero automático. Por una familia de parásitos que nunca me respetó. ¿Y por qué vienes ahora? ¿Por qué te divorciaste? Porque finalmente te diste cuenta de que tenía razón. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Vengo porque he pasado 6 meses en terapia tratando de entender cómo llegué a convertirme en alguien capaz de traicionar a su propia madre. Y mi terapeuta me dijo que no podía seguir adelante sin al menos intentar disculparme. Aunque no me perdones. Aunque me cierres la puerta en la cara. Necesito que sepas que lo siento. Lo siento profundamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Siento haberte entregado las llaves a Esther. Siento haber permitido que destruyeran tu apartamento. Siento haberte mentido durante meses. Siento haberte llamado amargada y controladora cuando solo estabas defendiendo lo que era tuyo. Siento cada palabra cruel que te dije. Y siento haber tardado tanto en darme cuenta de que la persona más importante en mi vida siempre fuiste tú, no ella. Sentí mis propias lágrimas comenzando a formarse. Roberto, me rompiste el corazón. No solo por el apartamento. Por la traición. Por elegir a extraños sobre tu propia madre. Lo sé. Y si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo prometerte que voy a pagar hasta el último centavo que te debo. Ya hablé con mi banco. Voy a sacar un préstamo. Tendrás tu dinero en 2 semanas. No es sobre el dinero, Roberto. Nunca fue solo sobre el dinero. Lo sé. Es sobre el respeto. Sobre la confianza. Y sé que tardará años reconstruir eso, si es que alguna vez puedo. Pero quiero intentarlo. Si tú me dejas. Nos quedamos mirándonos. Este hombre era mi hijo. Lo había cargado en mi vientre, lo había criado, lo había visto convertirse en médico. Y también era un extraño que me había lastimado de formas que nunca imaginé posibles. No sé si puedo perdonarte, dije honestamente. No sé si las cosas pueden volver a ser como antes. No tienen que volver a ser como antes, respondió él. Tal vez necesitamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Donde los dos pongamos límites claros y nos respetemos mutuamente. Pensé en eso. En límites. En respeto. En construir algo nuevo sobre los escombros de lo viejo. Puedo intentarlo, dije finalmente. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir acciones, no solo palabras. Lo entiendo. Voy a demostrártelo. De a poco, con paciencia, te voy a demostrar que puedes confiar en mí otra vez. Se levantó para irse. Antes de llegar a la puerta, se volvió. Mamá, una cosa más. Estoy orgulloso de ti. Por defenderte. Por poner límites. Por enseñarme, aunque fue de la manera difícil, que el amor sin respeto no es amor. Esa lección me salvó la vida. Y con esas palabras, se fue. Me quedé sentada en mi sala mientras el sol de la tarde entraba por la ventana, bañando todo de luz dorada. No sabía si Roberto y yo podríamos reconstruir nuestra relación. No sabía si alguna vez volvería a confiar en él completamente.
Pero sí sabía algo. Había sobrevivido a la peor traición de mi vida y había salido del otro lado más fuerte. Había defendido mi dignidad, mi propiedad, mi futuro. Y al hacerlo, me había defendido a mí misma. El apartamento estaba alquilado. Las cuentas estaban pagadas. Tenía un techo sobre mi cabeza y comida en mi mesa. No tenía mucho, pero lo que tenía era mío. Nadie me lo había regalado. Nadie podía quitármelo. Y eso, después de todo, era más valioso que cualquier relación construida sobre el sacrificio de mi propia dignidad. Porque al final aprendí que el sangre puede unir, pero el respeto es lo que define una familia. Y si tuve que perder una familia para encontrarme a mí misma, entonces tal vez, solo tal vez, había valido la pena.